Hola. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Bien. Ahí estamos. Hola, buenas tardes. Guillermo. ¿Qué tal? Bueno, ya dejé grabando, así que vamos a ir comenzando. Bueno, esto es una especie de continuación de la charla que hicimos hace un mes más o menos, ¿no? Era Sí, junio. a fines de junio, sí. Sí, hace un mes aproximadamente. Y está basada en el libro. Vos hablá y yo les doy. Bueno, está basada, decía, en el libro El mito tehuelche, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. En ese libro, la tesis principal es que hay una estructura simbólica que rige según las zonas del mundo. La idea es que acá en el sur de América, el mito que rige es el mito de Elal, que es un héroe de la mitología tehuelche. Es importante aclarar que la mitología tehuelche no es lo mismo que la mitología mapuche, son dos pueblos diferentes, y tampoco de otros grupos que hay en Argentina y por supuesto en toda América, étnicos. Los tehuelches son un grupo muy particular, con una mitología distinta, bastante distinta a casi todas las que yo he encontrado en América y en Argentina. Tienen una cultura muy especial y su zona de influencia hasta el siglo XV más o menos era todo el sur de la Argentina hasta aproximadamente se supone Trenquelauquen o Río Cuarto a lo sumo, toda la Patagonia. Los mapuches a partir del siglo XV comienzan a ingresar en forma relativamente pacífica, pero que no dejó de ser invasora. Claro, porque los mapuches eran un pueblo mucho más guerrero, los tehuelches no eran, Claro. No se caracterizaban por ser guerreros. Ellos cruzaron la cordillera, que era normal cruzar la cordillera. Hoy en día estamos acostumbrados a que la cordillera es un límite que separa dos países, pero en esta época que estamos hablando, antes de la llegada de los europeos, eso no era así. La cordillera era una zona de conexión, no de separación. Y era común que pasaran araucanos, lo que después son mapuches, de Chile a lo que será el Chile después, al territorio argentino. Y también pasaban los tehuelches para el otro lado, era normal. Había comercio, intercambio de todo tipo, pero se empiezan a producir oleadas de grupos araucanos que avanzan hacia el este y van
cooptando a los grupos tehuelches, mezclándose. En algunos casos se supone más violentamente, pero en la mayor parte no. Y van mezclando el lenguaje también, pero culturalmente son muy distintos. Los tehuelches son un pueblo prácticamente único en el mundo y hay algunas cosas parecidas en el resto de América, pero no tan claras como aparecen acá con los tehuelches. La hipótesis que nosotros tenemos es que la mitología tehuelche es verdaderamente representativa de la manera en que circula la energía en Argentina y en buena medida en América del Sur, por lo menos. Entonces el mito tiene una importancia muy grande, porque tiene siglos y siglos, no sabemos. Los tehuelches tienen mínimo 12.000 años en nuestro territorio, pero posiblemente más. Entonces es una cultura muy instalada. Y es una cultura no agresiva. No tienen guerreros. No tienen guerreros. Es una cultura que, tal como se ve en el mito, tiende a la confluencia, al acuerdo y a la asociación. Entonces, fácilmente los araucanos los coparon, aunque no totalmente, ¿no? Para la época de la Revolución Francesa no estaban copados totalmente, había zonas donde había más mezcla y otras zonas donde había grupos claramente tehuelches con su propia cultura bien diferenciada. Tampoco los españoles pudieron conquistar la Patagonia, apenas tuvieron algunas incursiones por mar casi siempre, así que los tehuelches se mantuvieron independientes y con una cultura propia bien clara, hasta entrado el periodo de la independencia, hasta la caída de Rosas. Recién empiezan a ser exterminados a partir de 1853. La tesis entonces es que el mito principal de los tehuelches, que es un mito de héroe, es una matriz que funciona como molde para la cultura argentina, como una especie de cauce por donde circula la energía vital, lo que nosotros llamamos Nehuen, utilizando un término que es entre mapuche y tehuelche, no está claro, más bien mapuche creo que es, que significa energía vital, ¿no? La forma en que circula la energía vital acá, entonces, está expresada en este mito, el mito de Helal. Los mitos son eso, son la vestidura que los pueblos, o a veces ciertos artistas, le ponen a una estructura invisible que es la que circula el Nehuen en un territorio. No está claro la extensión del territorio, pero por lo menos desde el centro del país hasta el sur, esta forma energética funciona. Tenemos la ventaja nosotros, al conocer astrología, al saber el arte de la astrología, podemos asociarla con una de las dinámicas centrales, de las 12 dinámicas,
que tenemos en el sistema astrológico. La dinámica de Libra. La dinámica que rige el territorio argentino, por tanto, es la dinámica de Libra. Como todas las dinámicas, cada dinámica tiene formas, o una forma básica estancada, que no progresa, no evoluciona, no gana conciencia, se mantiene en lo que es, y una forma evolutiva que la hace avanzar y ganar conciencia. El mito, como pasa con todos los grandes mitos de todas las culturas, muestra cómo se pasa de la forma estancada a la forma evolutiva. Ese es el interés de comprender los mitos. Y acá, en este caso, el mito tehuelche. Entonces, si nosotros comprendemos el mito tehuelche, lo asumimos y lo comprendemos, tenemos la manera de funcionar evolutivamente. Ahora, una cosa es el mito, que fue lo que trabajamos en la primera clase, y otra cosa es lo que va pasando históricamente. Lo que hace la historia es también expresar esa matriz mítica que nosotros asociamos a la dinámica zodiacal de Libra. Pero esas formas de manifestarse históricamente, la estructura mítica y zodiacal, que es la misma, sufre las peripecias de la historia. Una cosa es el pueblo tehuelche, que vive libremente durante miles de años en la Patagonia, y que entonces está bien instalado en su mito y lo puede, digamos, lo puede comprender y llevar a la práctica. Y otra cosa es la forma política que se da a partir de los primeros 20 años del siglo XIX, donde nos independizamos y a la vez dividimos en varios territorios, cuyo resultado, por lo menos el más cercano a los tehuelches, que coincide con el territorio, es Argentina, la República Argentina, la nación argentina. La historia de la nación argentina va por ese mismo surco por donde va el mito, pero no puede, a veces, desarrollar la forma evolutiva. Más bien, salvo excepciones que vamos a ver, desarrollamos la forma estancada del mito. No la forma que relataban los tehuelches del mito del Al, que es la forma evolutiva, pero que no logramos dar esa forma, y casi siempre la historia ha dado lugar a la forma evolutiva del mito del Al. Bueno, no voy a repetir otra vez el mito del Al, que lo vimos en la clase anterior y está en la grabación, así que lo pueden recuperar de ahí, sino que la idea de hoy es ver las tres primeras expresiones del mito a través de tres creaciones literarias que tienen la característica de que, de alguna manera, el pueblo argentino las toma como propias, las hace propias, que son el Martín Fierro, Juan Moreira y Don Segundo Sombra. En ese orden se fueron dando. Esas tres
manifestaciones literarias muestran los elementos del mito del Al, pero distorsionados en sus formas más pobres, digamos así, más involutivas, más estancadas y frustrantes, porque expresan la situación de sometimiento colonial, neocolonial, en que cae la Argentina a partir de 1853. De manera abrupta, ¿no? Porque hasta ahí había habido vaivenes, donde había habido formas más evolutivas, como la de Juan Manuel de Rosas, o las campañas de San Martín, o la acción de Belgrano, y otras también. Pero a partir de 1853 se produce la derrota de las formas evolutivas de la nación y se establece un sistema de neocoloniaje prácticamente con Inglaterra, que es nuestro polo opuesto. Entonces, las manifestaciones literarias e históricas, que son paralelas, empiezan a dar el mito, pero distorsionado. Esto es lo que vamos a tratar hoy. Vamos primero al Martín Fierro. Para tenerlo en mente, vamos a hacer hicimos un resumen muy escueto del Martín Fierro para tenerlo presente y lo vamos a leer rápidamente para refrescar, ¿no? Todo el mundo seguramente leyó el Martín Fierro, pero uno no se acuerda muchas veces de los detalles. Bueno, Fierro es un gaucho feliz en su pequeño rancho con sus hijos y mujer, pero tras una leva es llevado a la línea de frontera con los indios. Allí es sometido a vejaciones y maltratos. Todo lo que lleva se lo quitan, incluido el caballo. No le pagan y vive casi desnudo. Es testigo de la corrupción de militares, jueces de paz y otros como el pulpero. Una noche, después de 3 años de penurias, aprovecha una distracción del jefe y el juez de paz y se escapa a caballo. Llega a su rancho para hallar solamente la tapera. Su mujer, según le cuentan, ha tenido que vender la hacienda para pagar arrendamientos y se fue con otro hombre. Sus hijos han sido contratados de peones en algún lugar. Como no tiene dónde ir, lo tratan de vago y la justicia empieza a perseguirlo. Vive huyendo. En una pulpería mata en duelo a un negro en una reyerta que él mismo provoca. En otro entrevero de boliche se cruza con un gaucho, lo deja medio muerto y escapa. Cierta noche es sorprendido en pleno campo por una patrulla policial que lo busca. Él grita que no se ha de entregar y se produce una pelea donde comienza a enfrentarse con todos, hasta que uno de los perseguidores, el sargento Cruz, se pasa de su lado y así ganan el combate. Parten juntos. Tienen una historia muy parecida, pero Cruz, luego de perder a su mujer y matar a 2 hombres, se reconcilia con el juez y por eso viene con la partida como sargento. Le propone a Fierro unirse y sobrevivir juntos. Al fin deciden ir a vivir con los indios. Fierro rompe entonces su guitarra y se van juntos más allá de la frontera. Cruz y Fierro son recibidos por los indios que les permiten quedarse, pero en cierto momento son atacados por algunos de ellos y logran salvarse gracias a un cacique quien a su vez los convierte en una suerte de cautivos. Se produce entonces una epidemia de viruela negra que alcanza a Cruz. Fierro sufre mucho por su amigo que finalmente muere. Le da sepultura y pasa horas junto a la tumba hasta que un día, mientras sigue lamentándose allí, escucha el llanto de una mujer.
Orientado por el sollozo, descubre una mujer blanca que llora la muerte de su hijo, a quien minutos antes matara un indio ante su vista. El indio está allí mismo y se traba en lucha con Fierro. Finalmente, y con ayuda de la mujer, Fierro mata al indio que la mantenía cautiva como esclava. Entierran al muerto y deciden huir antes de que los encuentren. Fierro le ofrece su caballo a la mujer y él se va en el del indio. Viajan por el desierto hasta volver a pasar la frontera. Cuando llegan a las cercanías de una estancia, Fierro se despide y se aleja. Al poco tiempo se entera por un viejo amigo que el juez que lo perseguía ha muerto. El amigo le aconseja estar tranquilo porque el gobierno ya no lo busca. Muy contento, va a una carrera de caballos y encuentra a dos de sus hijos. Le cuentan que su madre ha muerto y comienza cada uno de ellos a contar a su padre lo que en 10 años de ausencia les ha sucedido. El hijo mayor es acusado injustamente de robar y trasladado a prisión. El segundo hijo es recogido por una tía que le ofrece todos sus cuidados hasta que muere y, por no tener él edad suficiente para administrar el dinero que hereda, le nombran un tutor, el viejo Vizcacha, un viudo que también muere al poco tiempo en la miseria, dejándolo desamparado nuevamente. Sufre una decepción con una viuda. Llega un nuevo personaje, quien responde al nombre de Picardía, y resulta ser nada menos que el hijo de Cruz, quien les cuenta la historia de su vida, de cómo queda huérfano y es recogido por unas tías, y las aventuras que vive con ellas, también de su interés por el juego y las consecuencias que esto le ocasionara. En cierto momento, un cantor moreno reta a Fierro a tomar la guitarra. Él acepta, pero luego de un rato en que comparten la payada, el moreno maldice a los que dieron muerte a su madre y el canto casi termina en pelea. Fierro va a pasar la noche al campo con sus hijos y Picardía para contemplar las estrellas. Aprovecha la ocasión para aconsejarles. Finalmente se despiden y se separan a los 4 vientos. Antes se hacen una promesa secreta y cambian sus nombres. Bueno, ese es el argumento del mito de Martín Fierro. Lo tratamos como mito, tanto a Martín Fierro como a Juan Moreira y a don Segundo Sombra, más allá del género literario, que es un tema académico que no nos interesa, lo tratamos como mito, o sea que el tratamiento lo transforma en mito. No es que, no hay cosa que sea mito. Mito es relato nada más. Lo que hace que un relato sea mito es el tratamiento que hacemos del relato. Y ese tratamiento consiste en conectarlo con una estructura invisible, una estructura del Nehuen, que rige el mundo, rige en el cosmos y en el lugar, en este caso, en nuestro territorio. Entonces, es mito, ninguna duda, por una razón muy simple, lo tratamos como mito. Entonces es mito. No es que haya algo objetivo que diga, entonces esto es mito y lo otro no. No, es mito porque lo tratamos como mito, lo consideramos un mito. Nosotros lo hacemos mito al leerlo de esa manera, como representando una estructura del Nehuen, una manera de darse el Nehuen. Bueno, en la matriz de interpretación que le vamos a aplicar tanto al Martín Fierro como a don Segundo Sombra y Juan Moreira, es la siguiente, y está sacada de Elad, del mito del Elad. En el mito del Elad, los personajes son el padre terrible, que se llama Gosteg, la madre, que es asesinada y violada, es violada, asesinada, y el hijo, que es rescatado por Gosteg con el fin de comérselo, pero que es salvado a último momento por la abuela, gracias a que sobreviene un terremoto que lo distrae a Gosteg por un rato, y entonces la abuela se lleva al bebé, lo cuida, y ese es después el héroe del pueblo de Huelche. Por lo tanto, los personajes son padre, madre, hijo, abuela, y eso es lo que hace la estructura básica. Nosotros interpretamos a Gosteg
el padre terrible del mito tehuelche, como la estructura política vigente, la estructura política que rige a la madre violada y asesinada como la tierra, el territorio, con toda su riqueza. Al hijo, Elal, rescatado, como el pueblo. Y a la abuela como el acervo cultural del pueblo. Básicamente, esos son los personajes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pasan ahora esos personajes del mito del Al a el mito del Martín Fierro? Quiero hacer una pequeña aclaración. En el libro Jorge hace un análisis muy detallado, muy completo. Acá lo vamos a hacer muy resumido porque si no, no nos da el tiempo. Sí, el libro está muy detallado y pormenorizado. Entonces, a los que les interese, véanlo en el libro no es caro, así que es algo accesible, está ahí en Google. Ahí está todo muy, muy detallado. Lo estamos haciendo un poco más amplio, ¿no? Entonces, ¿quién es el pueblo en el Martín Fierro? Martín Fierro y Cruz, y los hijos de Martín Fierro y de Cruz. Básicamente, esos son los personajes que representan el pueblo y por lo tanto son la transformación mítica de Elal. La característica de estos personajes es que son perseguidos, asesinados, maltratados, vejados, bueno, todo lo que le pasa al pobre Martín Fierro. ¿Quién es Gostej? ¿Quién es el padre terrible acá? El padre terrible es la estructura de coloniaje, de neocoloniaje instaurada a partir de 1853 por el grupo oligárquico porteño con la complicidad de subgrupos oligárquicos en varias provincias, que son los que le hacen todos estos tratamientos a Martín Fierro, ¿no? Le destruyen, le sacan la mujer, le sacan, que es el territorio, le sacan todo su capital, el caballo, y lo mantienen durante 3 años en un estado de miseria y vejación. Ese estado, llamado de la Organización Nacional, a partir de 1853, y especialmente de 1861, cuando se produce la segunda traición a la patria de Justo José de Urquiza, uno de los más grandes traidores, pero tenemos para elegir, así que hay muchos. Este fue importante. En 1861, en la batalla de Pavón, Urquiza tenía prácticamente ganada la batalla, pero misteriosamente deja el campo de batalla y le entrega el poder a Mitre, el más grande genocida de la historia argentina. Mucho peor, aproximadamente 5 veces peor que Videla. 5 veces. Comparando a la gente que mató Mitre con la que mató la dictadura militar de Videla, con relación a la población, la proporción es 5 veces más. Así que el genocidio de Mitre y su grupo, pues no es solo él, es todo el grupo que lo acompaña, es realmente impresionante. ¿Eh? Es un genocidio impresionante que lo vendieron como guerra de policía, ese era el título, donde fueron masacrados alrededor de 60.000
gauchos, perdón, de 60.000 habitantes fueron masacrados 5.000 gauchos, ¿no? Sobre 60.000 habitantes de toda la campaña de Buenos Aires, mataron a 5.000. Ahí está Martín Fierro, dentro de eso, ¿no? Martín Fierro zafa un poco, pero de todas maneras Martín Fierro es ya un poquitito después del genocidio. Está ahí nomás, pero es un poquito después. Más todos los asesinatos en el interior de los lugartenientes del grupo mitrista, ¿no? De esa manera instalaron lo que ellos llamaron la Organización Nacional, que yo prefiero llamarla la Organización del Vasallaje Nacional. Esa organización dura hasta el 17 de octubre de 1945. Es el periodo que va de 1861 a 1945, con pequeños ajustes que se van haciendo y algunos movimientos, pero más o menos es la misma estructura. Y ahí está, en la primera etapa de ese periodo, es donde se ubica el Martín Fierro. Hay que aclarar también que Hernández, el autor del Martín Fierro, es un opositor, es federal, es un opositor, pero y en un carácter de claro opositor, escribe la primera parte del Martín Fierro hasta que los dos héroes se van con los indios. Tiempo después de unos años, escribe la segunda parte, la vuelta del Martín Fierro, donde él de alguna manera ya tranza con el grupo oligárquico. Entonces la segunda parte tiene un espíritu un poco distinto porque hay como una resignación, digamos así, de parte de él, que se refleja también en las actitudes de los dos héroes, sobre todo de Martín Fierro, que es el que sobrevive, y bueno, y hay que marcar esa diferencia. En esa segunda parte hay un episodio clave del libro. El libro es una obra genial, una obra extraordinaria de la cultura humana mundial, y tiene valores interesantísimos, pero tiene en el medio un episodio que es la expresión mítica del neocolonialismo, visto desde nosotros, que es el episodio de la cautiva. El episodio de la cautiva es realmente triste, lamentable, es una pena, ¿no? Que esté ese episodio ahí. Podría no haber estado, pero bueno, a través de ese episodio, el mito que nos dice que la cautiva, otra versión del territorio, está en poder de los indios. El territorio está en poder de los indios. Los indios matan al hijo de la cautiva, que es el pueblo. Otra figuración de los personajes, ¿no? En lugar de los primeros que salen, aparecen nuevos personajes en esta versión de la vuelta. Entonces, el indio aparece como dueño del territorio, la cautiva, y mata al hijo, o sea, al pueblo, y es, a su vez, asesinado o matado en un duelo por Martín Fierro, el gaucho, con lo cual el territorio es recuperado. ¿Qué hace Martín Fierro con la cautiva? No cruza una sola palabra, no hay ningún contacto de ningún tipo, la deja a las puertas de una estancia. Entonces, lo que está haciendo con ese episodio, que es sumamente emotivo, es decir la situación del pueblo argentino
digamos, toda la ideología del coloniaje. O sea, el territorio argentino queda en poder del grupo oligárquico, de la estancia. Él ni siquiera entra a la estancia, no se atreve a entrar, no tiene lugar en el esquema de la organización del vasallaje nacional, pero le deja el territorio a la oligarquía y mata al indio. Eso es lo que ocurrió. Los gauchos fueron los verdugos de los pueblos preexistentes. Los pueblos de América no son originarios hasta ahora, por lo que se sabe, pero sí son preexistentes. Y son preexistentes con mínimo 12.000 años de antigüedad a la llegada de los europeos. O sea, para mí está mal decir originarios porque son pueblos que vinieron de otros lados, pero sí son preexistentes y tienen una preexistencia un poco larga, ¿no? Comparada con la de los europeos, que son 500 años nada más. Bueno, el gaucho fue el verdugo de los obligados, ¿no? Un verdugo obligado, porque también muchos tenían sangre india, de los indios que fueron exterminados. Es otro genocidio, ¿no? Llevado a cabo por el mismo grupo. 3 genocidios se hicieron en 25 años. 3 genocidios muy graves. El de la guerra de policía, 5 veces más grande que el de Videla. El genocidio de los pueblos preexistentes de toda la Patagonia, que eran un pueblo único en el mundo, con una mitología única del mundo, y la guerra del Paraguay. Un tercer genocidio tremendo, terrible, todos por orden de la monarquía inglesa y de los ingleses en general, actuando como empleados intermediarios de los ingleses. Así que mataron primero al gaucho, después al indio y después a los paraguayos, que gracias a las misiones jesuíticas habían logrado tener ya un principio de industrialización y de independencia muy importante, muy fuerte. Habían logrado tener un ferrocarril, por ejemplo, y entonces eran un mal ejemplo para Inglaterra, y por lo tanto Mitre y todo el grupo oligárquico fue encargado de destruirlo, digamos, subordinado encima a los brasileños, ¿no? O sea, peor no podría ser. Toda esa historia es la que está en el Martín Fierro. Entonces, el Martín Fierro es una obra maestra, poética, de la derrota del pueblo argentino, de la derrota y del genocidio, ¿no? Porque sin decirlo lo relata en primera persona, míticamente, como un héroe, ¿no? Como 2 héroes, Cruz y Fierro. Así que bueno, lo más desagradable, lo más triste es la historia esta de la cautiva. Y el otro elemento verdaderamente abyecto que hay en el relato es el viejo Vizcacha. El viejo Vizcacha cumple el papel que en el mito originario tiene la abuela, que es la protectora de Elal. Acá el viejo Vizcacha es el protector de uno de los hijos de Martín Fierro, pero mientras la abuela en el mito de Elal es representante de toda la cultura ancestral de miles de años de cultura, de una cultura extraordinaria, para que tengan una idea de los tehuelches, porque si no parece que son bueno, como cualquiera. No, los tehuelches tenían una institución que era la siguiente: cuando una niña del grupo, del grupo que estaban divididos en tribus, en grupos, cuando una de las niñas tenía su primera menstruación, hacían una fiesta, la fiesta más importante de toda la cultura tehuelche, en festejo
por la menstruación de Y esa se chica. ponían sus mejores ropas. Sí, era la fiesta más importante. La menstruación de las chicas. ¿Dónde existió eso? ¿En qué cultura existió eso? Puede ser que haya habido alguna cultura por ahí, en algún lado, Pero la mayoría de las que estamos acá lo vivimos con vergüenza, en pero no silencio. solo acá, sino en todas las culturas europeas, por todos lados. Puede haber habido alguna por ahí en el Pacífico, qué sé yo, en algún lado raro, pero no es no conozco otra. Además de eso, tenían un respeto reverencial por las ancianas y los ancianos y un cuidado especial, extraordinario hacia los chicos. Así que fíjense el nivel de la cultura tehuelche comparado con el nivel de la cultura española, inglesa, holandesa, ¿no? Los holandeses, por ejemplo, fueron los que exterminaron a los grupos más al sur. Holandeses, ingleses exterminaron a los grupos más sureños de tehuelches y algunos de los otros pueblos que estaban en la Tierra del Fuego, con el método de pagar por par de orejas, ¿no? Iban aventureros, entonces iban a cazar indios, a cazar personas, y le traían a los tipos que estaban ahí, que estaban copando el territorio, holandeses, ingleses sobre todo, y les pagaban por par de orejas. Así exterminaron gran parte de la población de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz. Bueno, eso se ve muy bien, el reemplazo de la abuela por este viejo abyecto, Jorge en el libro tiene como muy pormenorizado los consejos que da, uno por uno, que son todos, salvate vos, que no te importa el resto, y Sí. no es menor el reemplazo de la mujer en este rol por un hombre. Claro. Es parte de todo esto. Pero la comparación entre la cultura tehuelche y la cultura que la reemplazó, de estos holandeses, ingleses y españoles, y finalmente después el grupo oligárquico, con excepciones siempre hay excepciones en el grupo argentino, siempre hay excepciones entre los argentinos, no tanto los estrictamente oligarcas, sino los niveles intermedios, como Ramón Lista, gracias a quien en gran parte conocemos el mito. Es un desconocido, un verdadero prócer de esa época, que defendió a los tehuelches, y es un desconocido. Bueno, la diferencia que hay, ¿no? Culturalmente. El viejo Vizcacha, a pesar de que hay gente que ensalza al viejo Vizcacha como un pícaro, como una especie de sabiduría De la calle. de la calle, cosas por el estilo. No, verdaderamente no. No. Es realmente espantoso lo que dice el viejo Vizcacha, si uno lo desmenuza un poquito, lo estudia un poquito. Es realmente espantoso. Para poderlo comprender al viejo Vizcacha, hay que ver el mito del Martín Fierro con su contramito. El mito del Martín Fierro no se explica, y toda la situación argentina tampoco, sin la situación de Inglaterra y el mito inglés correspondiente. En realidad no es el mito inglés, es el mito escrito por otro pueblo que fue avasallado por los ingleses también, sometido, que son los irlandeses. En Irlanda surge el contramito del Martín Fierro. El contramito es Drácula, el conde Drácula, que es un poquitito apenas posterior al Martín Fierro, unos pocos años después, y es el mito del imperio. Drácula. Los describe de pies a cabeza. Drácula, el chupasangre, son las corporaciones que en esa época todavía necesitan fuertemente
de la estructura imperial. No como ahora, que ya no lo necesitan más y funcionan solas. Pero en esa época sí necesitaban. Entonces, Drácula representa el gobierno de las corporaciones bajo la protección de la estructura imperial inglesa. Ese es el conde Drácula, el chupa sangre, al decir de Eva Perón, que le puso el nombre exacto. En lugar de usar Drácula, usó chupa sangre, con toda justeza, ¿no? Sí. Porque la sangre es una metáfora del Nehuen. La sangre es la energía vital, digamos, se representa simbólicamente la energía vital. Entonces, lo que chupa el vampiro es el Nehuen, chupa la energía vital bajo distintas formas, pero siempre lo mismo. Así que el viejo Vizcacha es el último de la jerarquía de los chupasangres. Los chupasangres empiezan con la reina o el rey de Inglaterra. Ese es el chupasangre mayor, la máxima, el punto superior, jefe de la masonería, ¿no? De ahí, bueno, va bajando toda la jerarquía inglesa hasta que llega a la jerarquía de nosotros, a los mercachifles que venden la sangre argentina a cambio de una comisión, digamos, de una partecita que el vampiro máximo les deja. Pero ellos también son vampiros, porque el vampiro es una escalera, una escala de sometimiento. El vampiro de este nivel somete al de abajo, este al de abajo, este al de abajo, este al de abajo. Siempre tienen uno arriba y uno abajo. Hasta que se termina. El último es el viejo Vizcacha. Está en el último escalón el viejo Vizcacha, junto a otros que sean como él. En el siglo XX tuvimos un representante clarito, que fue el traidor a la patria Menem. Ese es el viejo Vizcacha hecho presidente ya. Después de ese último escalón, lo que queda abajo es la masa de las víctimas. Porque los de arriba son víctimas y victimarios todos. Todos chupan y se dejan chupar la sangre. Pero llegó un punto en que solo son víctimas. Ahí está Martín Fierro, Cruz, los hijos, la mujer de Martín Fierro y de Cruz, y los compañeros de Martín Fierro en el ejército, en la frontera. Y los indios. Todos esos son víctimas. Más miles más, ¿no? Que están por todos lados. Esos no son victimarios. Son víctimas, pero no victimarios. Todos los demás tienen las dos. Entonces forman una escala que termina en el rey o la reina de Inglaterra. Ese es el esquema que establece el contrámito del Martín Fierro. El Martín Fierro no tiene sentido sin Drácula. No existe el Martín Fierro sin Drácula. Drácula es necesario. Así como no existe el Al sin Edipo, como vimos en el primer encuentro que tuvimos, el Al y Edipo son polos complementarios. Ahora eso toma la forma de Martín Fierro y Drácula. Y también Juan Moreira, ¿no? Martín Fierro, Juan Moreira de un lado, Drácula, el chupasangre, del otro lado. Y no se explica uno sin el otro, no se explica Drácula sin el Martín Fierro y el Juan Moreira, ni esto sin el otro. Bueno, no sé si me estoy olvidando de algo importante del Martín Fierro. Bueno, para eso estará el libro. Podemos pasar al segundo relato. No, quería también mencionar algunas cosas que son interesantes del Martín Fierro, porque pese a todo, José Hernández, que era realmente un poeta genial y un buen tipo que no tuvo más remedio que transar porque
Un perseguido Fue un político perseguido político, de Sarmiento. escribió el Martín Fierro en un hotel frente a la Casa de Gobierno en 3 meses, la ida, en 3 meses escribió la ida del Martín Fierro encerrado en una pieza de un hotel porque estaba prófugo, porque era aliado de López Jordán y de la Confederación, entonces se escondió, pero se vino a esconder a la Plaza de Mayo y vivió enfrente del fuerte, de la Casa de Gobierno, y en esos 3 meses que estuvo ahí esperando que le hicieran esperando una conexión para que le sacaran, para dejar de ser perseguido, en esos 3 meses escribió en la primera parte de Martín Fierro, la otra la escribió después. O sea que un genio, ¿no? En 3 meses se mandó una locura. Pero además, el Martín Fierro en la segunda parte, pese a todo, tiene 2 perlas, 2 perlitas muy, muy interesantes y muy importantes. Una es su propuesta de una verdadera teoría del Estado y de la comunidad organizada, totalmente original, totalmente original. El Estado en nuestra civilización eurocéntrica viene de los griegos, de los romanos, y después, bueno, siguió desarrollándose. Y se justificó al principio en el derecho divino, ¿no? Ya en Grecia y en Roma, los emperadores y después los reyes, hasta el siglo XIX, XVIII, XIX, justificaban su lugar, su posición, por el famoso derecho divino. Tenían derecho divino de reinar porque de alguna manera descendían o Dios les había dado esa tarea. Después, a partir de la Revolución Francesa, el Estado se fundó en la soberanía del pueblo, en la voluntad popular. Por ejemplo, nuestra Constitución copiada dice eso, ¿no? Que nosotros, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, o sea, el pueblo de la Nación Argentina es el fundamento de las instituciones de la comunidad organizada. Bueno, el Martín Fierro rompe con todo eso y genera una teoría, un germen, nada más, sin desarrollarla, un germen de teoría absolutamente original, único, que yo no lo conozco en ningún lado, no lo he visto. Hay en Aristóteles una cosa parecida, pero no es lo mismo, no, para nada, que es la famosa idea del padre que da consejos, más que padre es un amigo. En esos 2 versos nada más, es eso lo único, pero simbólicamente es fundamental. ¿Por qué? Porque el padre está en la misma línea de significado que el Estado y que la organización comunitaria. Padre, comunidad y Estado son Capricornio, es lo mismo. O sea que si yo hablo del padre, estoy hablando también del Estado. Esto vale para todo, para toda la historia de la civilización eurocéntrica. Y él dice que un padre que da consejos más que padre es un amigo. Por lo tanto, lo que conecta es la idea de padre con la idea de amigo. Pero si padre es el Estado, entonces lo que está haciendo ahí es dar una fundamentación nueva, absolutamente nueva, de lo que es el Estado y la comunidad organizada, por lo tanto, ¿no? El Estado es un instrumento de la comunidad organizada, ¿no? El Estado como tal solo no existe, existe porque hay una comunidad que se organiza y le da forma al Estado. Lo que dice José Hernández, a través del Martín Fierro, es que hay una fundamentación del Estado, ¿en qué? En la amistad. En la amistad. No hay otra teoría que yo conozca del Estado que diga esto. Y, bueno, Martín Fierro dice amistad. Un padre que da consejo más que padre es un amigo. Pero yo modificaría levemente eso y diría, un padre que da consejos, más que padre, es un compañero. Entonces, la constitución del Estado, la fundamentación del Estado, es la categoría de compañero, que es el conjunto de los que comen en común, los que comen juntos, los compañeros.
que a su vez son amigos también, ¿no? O quizá de la amistad compañera. No hay todavía un desarrollo de esta teoría del Estado, está por verse, nadie la tomó, seguramente quizá nadie se dio cuenta que aquí hay una teoría en germen del Estado, algo nuevo, no es derecho divino, no es soberanía del pueblo, así nomás, a lo bruto, ni soberanía de Dios a través del pueblo, tampoco, porque eso es una combinación con la anterior, sino simplemente la amistad. ¿Por qué hay comunidad organizada? Porque somos amigos. Y somos amigos quiere decir nos queremos, que somos compañeros, comemos juntos, compartimos el pan. Y eso es fundamento para organizarnos en comunidad. Eso está en el Martín Fierro. Y el otro aporte es ese verso donde él dice que las penas, hablando con los hijos y con picardía, dice que las penas que estamos pasando se van a terminar el día que venga un criollo a mandar. Eso es profético. Hay que entender criollo de una manera clara, distinta a como lo define la Real Academia. Para la Real Academia, criollo es el hijo de un europeo en América. No es así como lo podemos entender nosotros. Para nosotros criollo, para mí por lo menos, es sinónimo de mestizo. El mestizaje es una categoría esencial de América y está en el mito del alma. Entonces, criollo, si entendemos criollo como mestizo de negro, indio y blanco, incluso amarillo, en Perú hay mucha gente que viene de China y demás. Si lo entendemos así, criollo, suscribo lo que dice Hernández. Si lo entendemos al estilo de la Real Academia, no, porque la Real Academia se mantiene, la definición de criollo de la Real Academia es racista. Es el hijo del español nacido en América. Simplemente, bueno, pero es la Real Academia Española. Sí, simplemente, yo la respeto a la Real Academia Española, le tengo cierto respeto porque me parece interesante que lo haga todo eso. No se conoce como otros lenguajes que tengan, otros idiomas, perdón, que tengan una institución dedicada como a la preservación del lenguaje y a sus buenos usos. Sí, está bueno que exista, pero bueno, en esto se equivocan. Es un toque racista que tienen, bueno, hay que corregirlo. Criollo para nosotros es mestizo. La esencia la esencia del pueblo americano, de todos los pueblos americanos, es el mestizaje. Nosotros somos mestizos no de sangre, sino ontológicos. Somos mestizos ontológicos. Eso es lo que expresa el mito del alma. Mestizos de ser, no de sangre, sino de existencia. Tenemos una existencia mestiza porque nuestra naturaleza es asociarnos, la de los tehuelches. Eso es lo que dice el mito del alma. Nuestra naturaleza es juntarnos. El héroe tehuelche no va a conquistar otro territorio, va a casarse. Casarse es hacer un contrato, es juntarte con el complementario. Nosotros somos eso. Entonces, somos esencialmente mestizos. Aunque no lo seamos por sangre, aunque no tengamos ni pizca de sangre preexistente, ni amarilla ni negra, y hayamos nacido en la Argentina, somos mestizos igual. Somos mestizos ontológicos. Bueno, eso dice el mito. ¿Qué pasa con el Juan Moreira? ¿Lo leemos? Leámoslo. Juan Moreira es un poquitito apenas posterior al Martín Fierro. Moreira es un gaucho que dispone de una pequeña extensión de tierra donde vive con su mujer Vicenta y su pequeño hijo Juancito.
Allí tiene algunas ovejas y vacas. Es además un consumado domador y tiene también una tropa de carretas con las que se dedica al transporte de mercadería. Su posición consolidada se aprecia en el hecho mismo que desata el drama, ya que ha tenido la posibilidad de prestar cierta suma de dinero nada menos que al pulpero del pueblo, un tal Sardetti, con quien mantiene trato comercial. Moreira también es cantor. Las penurias de Moreira se originan en que don Francisco, el teniente alcalde, codicia a Vicenta, su mujer. Por esto comienza a molestarlo con multas sobre supuestos delitos. Cierta vez, Moreira reclama ante don Francisco una deuda que Sardetti, el pulpero, tiene con él, pero el alcalde le cree al italiano, quien niega la deuda. Moreira amenaza con matar a Sardetti y termina estaqueado. Poco después, Moreira va a la pulpería y vuelve a reclamar la deuda a Sardetti. Este acepta que le debe, pero no le paga, de modo que Moreira cumple su promesa y le da 10 puñaladas, una por cada 1.000 pesos de deuda. Vuelve al rancho, le deja el cuidado de Vicente y Juancito al padre de ella y se va. Enseguida cae por el rancho don Francisco con sus hombres y se llevan al viejo, a Vicenta y al niño. Entretanto, Moreira se encuentra con su amigo Julián, quien le cuenta que Vicenta está presa y la usan como señuelo para atraparlo si él vuelve. Don Francisco se ha instalado en su casa con hombres a esperarlo para matarlo y quedarse con Vicenta a la fuerza. Igual, Moreira va a su rancho seguido por Julián. Cuando entra, don Francisco le dispara, pero falla. Moreira lo desarma y lo desafía. Don Francisco se asusta, pero al final toma un cuchillo que le arroja Moreira y así, en duelo justo, Moreira lo mata. Tiempo después, cuando 5 asesinos contratados van a matar al doctor Marañón, un joven político a quien Moreira quiere como un hijo, aunque no lo conoce personalmente, Moreira los salva poniéndolos en fuga. Marañón le propone irse a otra provincia, pero Moreira le dice que no puede irse sin su esposa y su hijo. Marañón insiste, los puede ayudar a los 3 a radicarse en otro lado. Moreira se dirige entonces a buscar a Vicente y Juancito. Al llegar es atacado por los perros a los que mata. El barullo le permite a su compadre Jiménez, en quien él todavía confía, pero que lo ha traicionado y convive ahora con Vicenta, escapar por la ventana. Cuando entra al rancho, Vicenta lo toma por un fantasma, porque Jiménez le ha dicho que Juan había muerto. Él abraza al niño y Vicenta grita que la han engañado y pide a Moreira que la mate. Pero este le dice que la perdona. Ella vuelve a pedirle que la mate hasta que la convence con el argumento de que tiene que cuidar a Juancito. Finalmente se retira pese al ruego de ella para que se quede. Moreira va a las puertas del juzgado de paz y reclama que salgan a buscarlo, pero los policías tienen miedo y no salen. Días después entra en una pulpería. Allí le avisan que ha salido una partida a buscarlo. Moreira alardea y se pone a cantar y bailar. Luego de un rato avisan que llega la partida a buscarlo, pero Moreira no huye. El sargento Navarro, que dirige al grupo, le dice que tienen orden de prenderlo vivo para poder juzgarlo. Moreira se resiste y lo hiere. Hace, sin embargo, que lo cuiden y se retira ante la admiración del propio Navarro. Tiempo después, Moreira y Julián entran a un baile donde son sorprendidos mientras duermen por una partida que viene a buscarlos. Moreira pelea con valentía, pero es herido por la espalda por un tal sargento Chirino justo antes de saltar un muro que lo separa de su caballo. Muere allí mismo, no sin herir a Chirino en la cara. Bien. Entonces, ¿quiénes son acá los personajes? El pueblo, que sería el AL, acá es Moreira, y bueno, el abuelo, la Vicenta, la esposa, Juancito, que es el hijo, y Julián, que es el amigo leal. La mujer siempre es, según este criterio interpretativo,
el territorio. Y la pelea claramente acá es por el territorio. El alcalde don Francisco, quiere quedarse con la mujer de Moreira, y esa es la disputa principal. Bueno, el padre devorador es otra vez todo el sistema armado por el grupo oligárquico enganchado con los ingleses. Lo que cambia es la actitud. Moreira representaría la actitud del que pelea, del que no se entrega como Martín Fierro. Martín Fierro afloja finalmente y termina con esa forma tan premonitoria, ¿no? También de separarse de los hijos a los cuatro vientos, ¿no? Que a mí me hace acordar la tendencia que hay de los europeos que vinieron, los hijos y nietos de los europeos que vinieron a Argentina muertos de hambre, perseguidos por las oligarquías europeas, perseguidos en el sentido del sistema, ¿no? No tenían que comer. Y los hijos y los nietos vuelven otra vez a Europa, se dispersan a los cuatro vientos, a Europa y a cualquier lado, se dispersan a los cuatro vientos, ¿no? Esa es la actitud de Martín Fierro con los hijos, que se cambian de nombre y se hacen una promesa secreta y se van. En cambio, Moreira es distinto. Moreira dice no se va, dice que no se va. El político ese que él ayuda y lo quiere ayudar a su vez, lo quiere mandar a otra provincia donde puede estar tranquilo, solo, pero él dice que se quiere quedar con su mujer, o sea, se quiere quedar en el país, porque la mujer acá es la tierra. Entonces, además acá cambia porque la mujer tiene nombre, por primera vez en el Martín Fierro. Ni la esposa de Cruz, ni la esposa de Martín Fierro siquiera tienen nombre. Acá sí, Vicenta. Y tienen un hijo que es Juancito, que está con ellos, ¿no? Hay una especie de cohesión mucho mayor. Y aparece un personaje interesante, equivalente al viejo Vizcacha, pero bajo otra figura, y heredero del personaje de la abuela en el AL, que es Jiménez. Él confía en Jiménez. Jiménez es el que tiene instrucción, el que tiene algo de educación. Entonces él confía en Jiménez y Jiménez lo traiciona. Le dice a la mujer que él murió y empieza a andar con la mujer y, o sea, lo traiciona. A diferencia de Julián, que es el amigo leal. Entonces aparecen acá el leal y el traidor. Esto es un elemento relativamente nuevo en el mito, el traidor. En el mito del Al esto no existe. Existe la traición. Claro. Y en Martín Fierro todavía tampoco, porque existe además la actitud valiente de Cruz, que frente a una partida se pone de parte de uno que pelea contra 6, y él se pasa al lado de uno, ¿no? Del valiente, que es Martín Fierro. Bueno, todo eso, esto acá desaparece. Acá hay un sargento que se admira de la valentía que tiene Juan Moreira, pero no dice nada y se queda obediencia de vida, ¿no? Es una premonición de la obediencia de vida en la dictadura. Y bueno, el costo es que muere, que Juan Moreira es asesinado por la espalda por un sargento, o sea, por Gosté, nuevamente el monstruo de la organización estatal oligárquica, lo mata. Es uno de los 5.000 muertos por la oligarquía de Mitre. Entonces, son las dos variantes, que frente a ellos dos está Drácula. Y ellos son las dos variantes. El que de alguna manera se entrega un poco o se va, digamos, se va a buscar suerte a otro país, y del que no, que es
básicamente rebelde y se quiere quedar y quiere mantenerse junto a su esposa y a su hijo, que también proféticamente, todos los mitos son proféticos. Cuando el mito es mito, cuando se lo puede entender como mito y responde a la estructura energética del lugar, es profético, ¿no? El hijo se llama Juancito. Entonces, todo se hace en función de Juancito. Y él, el héroe, Juan, también, Juan Moreira, muere en Lobos, que es el lugar donde, según el mito, según la mentira, digamos, ¿no? Eh, la abuela de Perón hace nacer a Perón. Perón no nació en Lobos, nació muy cerquita de Lobos, ahí en Roque Pérez, ahí nomás, a unos kilómetros de Lobos, pero no nació en Lobos, ni tampoco en esa casa donde se hace toda la figuración de que nació, mentira, nació en un pequeño rancho, yo lo conocía, ahora lo arreglaron, yo lo conocí antes que lo arreglaran, estaba en una tapera, eso, en un terreno que había ahí, se podía entrar, uno entraba en un rancho perdido, ahí en un baldío, ahí nació Perón, muy cerca de Lobos, donde muere Martín Fierro. Y digamos, toda la zona donde se da este mito es esa zona, donde después se gesta eh, el Martín Fierro, se gesta el nacimiento de Perón, hijo de una mujer tehuelche y un argentino, una mujer tehuelche, de Prosapia tehuelche. Entonces, acá hay mucho cruce, mucho cruce. Esta es la segunda variante, entonces. El que no se quiere ir y pelea y lo mata. Se hace matar. En gran medida se hace matar. Sí, porque tampoco tiene más lugar, ¿no? Ah, y Jiménez, el traidor, ¿quién es Jiménez? ¿Qué hace Jiménez? ¿A quién representa Jiménez en esa época ya? Ya unos años después de Pavón. ¿A quién representa Jiménez? A la intelectualidad amanuense empleada de la oligarquía porteña y provinciana al servicio de la corona inglesa. Por ejemplo, Sarmiento, que es el mejor escritor de todos, pero es un empleado al servicio de la oligarquía, al servicio de la otra oligarquía. Es así. Por más buen escritor que fuera, que realmente es un genio también, es realmente genial, escribe en 1850, igual que se escribe ahora, un siglo y medio después. Sí. Es increíble, es increíble. Uno ve una página escrita por Sarmiento y una página escrita por cualquier persona de ese mismo momento, 1850, y no se puede creer la diferencia. El tipo parece bajado de la máquina del tiempo. Escribe como ahora, tiene una prosa como la actual. Una bestia, realmente una bestia, pero bueno, al servicio de la entrega del país, lamentablemente. Y todos los que trabajaron, no todos, hay excepciones. Está Ramón Lista y algún otro. Joaquín de González un poquito y algunos más. Pero todo el resto, digamos, toda la plana de periodistas de la Nación y todos los escritores del sistema son Jiménez, son el traidor que engaña a Vicenta, la engaña a Vicenta, diciéndole que Juan Moreira está muerto. O sea, ¿en qué consiste el engaño? En decir que el pueblo, Juan, está muerto, ya no tiene vitalidad, perdió la vida, no tiene vida. Entonces engaña a la tierra, ¿no? Engaña al mismo suelo, diciendo que el pueblo murió. Esa es la mentira
básica de todos los intelectuales de esa generación y la siguiente de la Organización Nacional del Coloniaje. Así que están todos los personajes, todos los personajes. Y la tercera variante, no sé si nos da el tiempo, ¿qué hora es? Y cuarto, y 20. Bueno, la tercera variante, el tercer destino del gaucho, porque estos son los tres destinos del gaucho, que es el pueblo argentino durante todo ese periodo de derrota y sometimiento, vejación y humillación. La tercera variante es la que expone Guiraldes en Don Segundo Sombra, otra obra realmente magistral, otro escritor extraordinario, menos popular que Juan Moreira y Martín Fierro. Martín Fierro y Juan Moreira fueron verdaderamente populares, pero Don Segundo Sombra es publicado en 1926, cuando el gaucho ya es lo que es ahí, entonces es una sombra, ¿no? Es una sombra. Bueno, la obra de Guiraldes es extraordinaria porque Guiraldes la escribe después que viene de la India y le agrega un elemento absolutamente mítico, que es que el héroe aquí es, hace un proceso de iniciación espiritual, metafóricamente, ¿no? No es que no va a meditar a un ashram, sino que se vuelve recero, se vuelve recero. La metáfora de la organización, de la evolución espiritual, de la iniciación espiritual, que él saca de la India, de la cultura india, la idea, es volverse recero, o sea, saber conducir los animales, saber conducir caballos y vacas. Ese es el recero. Son los que conducían a través de la pampa los ganados. La historia acá tiene los mismos elementos. ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es el ala ahora? ¿Lo leemos el texto? Leemos. Bueno, dale. Aunque no lo sabe, Fabio es hijo del dueño de la estancia, don Fabio Cáceres, con una puestera que vive en un rancho dentro de la propiedad. El padre lo separa desde pequeño de la madre para llevarlo al pueblo, a casa de unas tías, para que reciba educación. Don Fabio lo invita de vez en cuando a la estancia. Durante 3 años va a la escuela, pero luego sus tías comienzan a usarlo como mandadero. Fabio pasa gran parte de su tiempo pescando bagres en el río, que luego cambia en la pulpería por golosinas o cigarrillos. Ya adolescente, frecuenta las cantinas del pueblo y se vuelve un personaje callejero conocido. La vida rutinaria del pueblo comienza a aburrirle, de modo que solo espera una oportunidad para irse. Una noche, al regreso del río, se cruza con un desconocido cuya silueta lo impacta. Es Don Segundo Sombra, a quien luego encuentra en la pulpería y ve enfrentarse con un borrachín provocador. El jinete lo desarma con toda calma y le perdona la vida. Poco después comprenderá que Don Segundo Sombra es un hombre solitario, lleno de experiencia y sabiduría popular, recero y domador. Fabio queda impresionado por la figura de este gaucho valiente y templado, de modo que decide abandonar todo e ir a buscar trabajo a la estancia donde se había dirigido el gaucho para relacionarse con él. En la estancia es aceptado y se une a la peonada. Logra acercarse a la manera de un ahijado a Don Segundo. Guiado por este maestro y padrino, inicia una existencia nómada de aprendizaje personal a través de los trabajos del oficio de recero. Pasan la mayor parte del tiempo a campo traviesa y cuando recalan en algún pueblo comparten bailes, peleas de gallos, competencias de receros y las historias que cuenta Don Segundo. De estancia en estancia recorren la pampa y en el viaje Fabio atraviesa prueba tras prueba en el aprendizaje de su oficio. En cierta ocasión le ofrecen un trabajo fijo en una de las estancias, pero Fabio lo rechaza para no abandonar a su amigo y maestro.
Cierta vez en una pulpería un compañero se enfrenta a un desconocido y lo mata, lo que suscita en Fabio una amarga reflexión sobre la vida del gaucho, impulsado a matar o a morir sin motivo. Solo don Segundo parece escapar a esa fatalidad. Un día reciben una carta dirigida al muchacho desde el pueblo. Fabio se entera entonces de que su apellido es Cáceres, es decir, que el estanciero que lo protegía era en realidad su padre, quien al morir le deja en herencia toda su fortuna. Al principio Fabio monta en cólera, pero consulta a don Segundo para decidir qué hacer y éste, con la sabiduría habitual, le aconseja aceptar la herencia y regresar a la estancia heredada. Además, promete acompañarlo. Los consejos logran que Fabio tome posesión de sus bienes y no se siente infeliz por interrumpir su vida libre de gaucho. En la vieja estancia, ahora suya, Fabio conoce a Raucho, hijo de don Leandro Galván, el administrador, y se hacen amigos. Raucho será su guía intelectual, le infunde el amor por los libros y la cultura. 3 años después, Fabio se ha convertido ya en un hombre culto, aunque sin olvidar su vida anterior. Don Segundo Sombra lo ha asesorado fielmente en la dirección de la propiedad. Sin embargo, incapaz de permanecer tanto tiempo en el mismo lugar, el viejo gaucho decide continuar su camino de hombre libre. Fabio siente un dolor inmenso ante la inevitable partida de su amigo. Llega el momento de despedirse. Se sonríen deseándose lo mejor. Don Segundo Sombra parte en busca de nuevos horizontes. Fabio Cáceres lo mira alejarse apesadumbrado. Bueno, acá ya las cosas han cambiado un montón. Todo se da dentro de la estancia, o sea, dentro del régimen instalado por la oligarquía desde 1861, ya eso está recontra instalado. La cautiva ya ha sido dejada en manos del estanciero y toma la forma de una chinita, o sea, una indiecita que vive adentro de la estancia y que es violada por el dueño de la estancia, y de ahí nace el héroe del libro, que es Fabio, que tiene el mismo nombre que el padre. O sea, acá vuelve a perder el nombre, la madre del héroe vuelve a perder el nombre, porque el dominio oligárquico es muy cerrado, muy completo. Lo único que le queda al gaucho ya es la humillación de vivir ahí de puestero, en la miseria. Pero aparece esta figura de don Segundo Sombra, un tipo que por la descripción que hace Guiraldes es una mezcla de blanco, indio y negro. Es un blanquinegrindio. Y que tiene una serie de características muy interesantes. Él ya es recero, sabe domar al estilo indio, que es otro de los rasgos de los tehuelches. Cuando los tehuelches descubren el caballo, que lo trajo Pedro de Mendoza, y quedaron sueltos ahí, se multiplicaron de una manera gigantesca. Entonces los indios se encontraron con los caballos, los tehuelches, y vieron que los españoles andaban arriba del caballo, entonces dijeron, vamos a subirnos, y entonces desarrollaron un método de doma absolutamente benigno para el caballo, sin el más mínimo castigo, sin usar espuelas, sin ninguna otra variante, sin usar freno. Montaban en pelo los indios y se cuenta que lograban dormir toda la noche arriba del caballo, no sentados, sino acostados arriba del caballo. Y el caballo tenía un grado de amistad con los indios, que se pasaba toda la noche sin moverse, absolutamente inmóvil, para que el niño no se cayera el caballo. No dormían en el piso cuando andaban por ahí, sino que dormían arriba de los caballos. Lograban un grado increíble de amistad con los caballos sin castigarlos en lo más mínimo. No usaban espuela, rebenque, freno, nada. Y el caballo era absolutamente incondicional. Bueno, don Segundo Sombra, que se ve que también era indio,
además de negro y blanco, sabía domar a los caballos al estilo indio. Lo dice Guiraldes expresamente. Entonces aparece este personaje nuevo, porque el destino verdadero del gaucho es el de Fabio Cáceres y de la madre. Este Don Segundo Sombra es como un personaje que posiblemente haya muchos en los cuales inspirarse para hacer el personaje. Te cuenta que había un señor real, ahí en San Antonio de Areco, donde ocurre casi todo el relato, en el cual se inspiró Guiraldes para la figura de Don Segundo Sombra, que tenía esta especie de respeto generalizado y era un tipo muy, muy sabio y muy callado y querido. O sea, habría muchos personajes parecidos a este. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía todas estas características? Estos personajes y los otros, ¿no? ¿Qué se dice del gaucho en esa época, ya en los años 20, 30? ¿Qué se dice del gaucho? Que el gaucho es respetuoso, callado, y trabajador, y se banca todo, porque vive en la miseria, la mujer es violada por el dueño de la estancia o los hijos del dueño de la estancia, y así. Porque es el sometido, digamos. El gaucho está totalmente entregado. Después de las otras dos variantes, lo único que le queda es callarse la boca y vivir en la miseria y soportar las humillaciones varias a que los sometía el grupo oligárquico inglés, pro-inglés. Este es Fabio, ¿no? Ahora, bueno, hay una serie de indicaciones muy interesantes de toda esta época, como por ejemplo que el dueño de la estancia se lo lleva, se lo saca a la madre, el hijo, y se lo da a unas tías que viven en la ciudad, en el pueblo, para que lo eduquen. Eso es la ley 1420, eso es la escuela. Las tías además son muy religiosas, ¿no? Más que la escuela de la ley 1420 es más bien una variante más religiosa de esto. Pero estaban muy mezclados, ¿no? Más o menos lo mismo. Así que aparece ahí esta cosa de la ley 1420 y la posibilidad de la educación. Pero él Fabio, no va a la escuela, anda callejeando por ahí, vende bagres, y hasta que lo encuentra a este que actúa como un mentor, un maestro, y es el que le enseña todos los pasos para ser recero, o sea, para poder conducir al mamífero, a los mamíferos, vacas y caballos, conducir al caballo. Acá aparece la figura mítica del jinete, del gaucho como jinete, que es una figura que está en muchísimas mitologías, y que representa la capacidad de conducir al mamífero, porque nosotros somos mamíferos, pero a diferencia de todo el resto de los mamíferos, tenemos una ventaja que es traicionera y difícil, que es que tenemos neocórtex. A diferencia de los mamíferos, desarrollamos el lóbulo frontal de la mente, del cerebro, y entonces somos astutos. Nosotros somos un mamífero astuto, el único mamífero astuto que existe. Astuto y sanguinario, y codicioso, y todas las demás cosas que establece que podemos hacer por el hecho de tener neocórtex. Entonces, ya desde los griegos, el gran logro mitológico consiste en domar al caballo, en casarse, en los griegos lo decían así, casarse con hipodamía. Hipodamía era un personaje mítico que aparecía muchas veces, aparece, y hipodamía significa domadora de caballos. O sea, tener una mente domadora de caballos, domadora del caballo, domadora del mamífero, que deje de ser el mamífero astuto y pase a ser un humano de verdad. Eso es el recero, eso es el recero. Entonces, el maestro es un personaje mítico que expresa
a dónde va Fabio, a transformarse en eso, y lo aprende. A lo largo de toda la obra, de todo el libro, Don Segundo Sombra le va enseñando toda una serie de destrezas y habilidades y cosas que lo transforman en un humano. Al punto que después, bueno, se hace amigo del hijo del administrador y empieza a leer y adquiere un poco de cultura eurocéntrica también. Pero, y termina, y esto es lo profético, termina siendo el dueño de la tierra. Una vez que se transformó en recero, una vez que se hizo amigo del hijo del administrador, que es un blanco, hereda, con la muerte del estanciero, hereda la tierra. Esta es la parte profética del libro, no cumplida hasta el día de hoy. La oligarquía no murió, se transformó un poco, pero no murió, por lo tanto el pueblo no la heredó, y tampoco el pueblo todavía hizo el trabajo de volverse recero. Entonces tampoco la puede heredar por ahora. Es el trabajo en el cual, según el último de estos 3 libros, estamos, ¿no? Ahí está la posibilidad. El libro es profético, además, en otro sentido. Para mí es el libro que hace, digamos, es el libro que hace posible el peronismo, Don Segundo Sombra. Energéticamente, simbólicamente hace posible el peronismo, porque efectivamente muestra la muerte del oligarca, el pueblo como heredero de la tierra, y la evolución espiritual, humana, del hombre, del pueblo argentino. Retoma de alguna manera la historia de Elal. No del todo. Y eso hace que menos de 20 años después, 18, 19 años después, aparezca el movimiento peronista en Argentina y haga un gran avance en este sentido. El mito deja de ser en ese momento literal y se vuelve histórico en un sentido estricto. Eso es lo que viene después en el libro que sostengo, y lo que vamos a ver en la última vez que hagamos estas clases, que hacemos lo mismo que hicimos con los libros, con la historia del gobierno peronista del 45 al 55. Lo leemos míticamente. Y el gobierno de Perón encarna directamente al héroe Tehuelche. Él es Tehuelche, a medias, la mitad, y directamente todo el proceso de Perón es una encarnación del mito Tehuelche. Directa, inmediata, directa. Con pasos muy claritos, ¿no? Con detalles absolutamente equivalentes al mito. Entonces, pero esto no se hubiera podido producir sin la aparición de Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra es, de alguna manera, una prefiguración, una antelación de Perón. Así que bueno, esa es la idea, esa es la tesis, son las tesis, todas las tesis que hay en este libro. Pero quería decir algo, ahora se me fue un poco se me fue de la mente que lo tenía. No sé. Bueno, ese es el plan. La última reunión de estas 3, vamos a ver la historia del peronismo como mito, tratada como mito. No quiero decir que sea un mito, quiero decir que la trato como mito. Con el método de interpretación simbólica. Sí, con nuestro método Exacto. de interpretación, ¿no? O sea que expresa una matriz de todas las que vimos, que las 3 son de la derrota, la de Perón no. La de Perón es directamente el mito, es el Al. Perón es el Al, Evita es la hija del Sol, es decir, todos los personajes, aparece Homero Mansi, aparecen todos. Hasta aparece, ¿cómo se llama? El de los casamientos, ¿cómo se llama? Galán, Roberto Galán.
Homero Mansi, un montón de personajes que aparecen en el mito, que son del mito y aparecen en la historia concreta, en la historia real. Y bueno, en ese periodo. Y después culmina, el problema es que es derrocado. El mito no puede terminar, no hace toda la vuelta, es derrocado, y entonces se vuelve a foja cero, como se encarnó el mito, se vuelve a foja cero, y entonces se repite de manera literal todo el comienzo del mito con las madres y con las abuelas, ¿no? Son los personajes de la madre, la abuela, el pueblo, aparecen todos los personajes cumpliendo el papel exacto que tienen en el mito. Eso lo vamos a detallar la próxima vez, viendo la historia de los 10 años del peronismo como mito, como si fuera un mito. Y es tal cual, como si fuera el mito tehuelche de la así que estos son mitos de la derrota, el mito de la forma del mito en la derrota, pero Don Segundo prepara, ahora me acordé lo que quería decir, el mito de Don Segundo prepara el advenimiento de la encarnación del mito con el peronismo, porque el artista, sobre todo en el sentido del que escribe relatos, es preparatorio de la realización política, ¿no? Las tres figuras de Sagitario, ¿no? que son el poeta, el conductor y el maestro, son sucesivos. Primero viene el poeta, después viene el conductor, después viene el maestro. Entonces, si no hubiera existido el poeta en Guiraldes, y de alguna manera también en José Hernández, no existiría después la plasmación en la encarnación que hizo el peronismo. Hizo Perón, Juan Perón. Entonces hay que valorar este libro de Guiraldes, porque realmente sin eso no hubiera ocurrido el peronismo, ni la historia, ni nosotros estaríamos acá diciendo esto. No hubiéramos podido estar acá. Así que Guiraldes es una condición de que nosotros estemos acá diciendo todo esto. Bueno, les agradezco el aguante, la presencia, y si quieren ir realmente a fondo, porque en el libro hay una cantidad de detalles y de cosas muy lindas y divertidas, algunas, de todo este análisis, mucho más pormenorizado, así que lo tienen ahí en el libro este. Hay una introducción en el libro acerca de la visión, de la teoría acerca del mito, de lo que consideramos un mito. Todo eso está en la introducción como preparatorio para poder entender el libro. Así que ahí está todo eso. Bueno, nos veremos posiblemente el mes que viene a cerrar con la historia mítica, la historia de Perón vista como mito. Y bueno, todo lo demás. Muy interesante. Bueno, gracias, Eduardo. Muchas gracias, muy interesante. Por ahí, en la última hacemos un poco de diálogo, charlamos un poco. En la última charlamos un poco. Impresionante, muy interesante realmente. Gracias, Jorge. Buenísimo. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias.